El sistema de salud en Colombia en la última década ha dejado más víctimas mortales de las que ha dejado el conflicto armado. Y eso es increíble. Resultaron ser peores que las guerrillas y los paramilitares juntos. Pero obviamente los medios tradicionales no iban a querer mostrar esto. Nosotros tenemos que hacerle la mayor bulla posible en redes sociales a la mentira y al sabotaje gigantesco que han creado alrededor de la salud en Colombia y que debemos desmentir. Vamos a escuchar con mucha atención que nadie más caiga en las mentiras de Vargalleras, Vicky Dávila y RCN. Según la investigación del Instituto Nacional de Salud, que dirigía también Giovanni, desde hace 10 años han muerto 300.000 personas que la ciencia en su estado actual hubiera podido salvar, pero que murieron simplemente porque las EPS no le dieron el servicio. 300.000 personas. Es decir, la violencia en general mata menos que el sistema de salud colombiano. Es decir, las EPS vienen recibiendo en términos reales mucha más plata en este gobierno que en ningún otro gobierno anterior, e incluso en años de los gobiernos anteriores se les disminuía respecto a la inflación. Entonces la mentira echada en la prensa de que es que nosotros no estamos financiando el sistema y por eso no hay medicinas y por eso cierran servicios, es mentira. La prensa está mintiendo porque sus dueños son socios de las empresas de las EPS y están metidas en una situación que es la que yo quiero determinar ahora, porque este no es un acto de corrupción más, no solamente es un acto de corrupción inmenso, con de los más grandes, quizás el más grande que hay en Colombia, sino que juega con la vida de las personas. Lo que dice Gustavo Petro aquí inicialmente es tristísimo, pero lo peor es que es cierto. No solamente el sistema de salud actual ha provocado más muertes que la violencia misma en Colombia, sino que ahora se justifican con un supuesto desfinanciamiento que no existe. El presupuesto de salud del gobierno Petro ha tenido crecimientos históricos por año y ha sido privilegiado para poder financiar al sistema y darle un colchón grande de trabajo a las EPS. Pero ya sabemos, la plata que se invierte no se ve. En el 2023 el presupuesto aumentó un 27,5%, en 2024 un 14,4% y en el 2025 un 9,2%, a pesar de las actuales dificultades financieras impuestas por el Congreso. Además de esto, la UPC, que es la unidad de pago por capacitación, es decir, el dinero anual que el gobierno le entrega a las EPS por cada uno de los afiliados que tiene, también se ha aumentado significativa e históricamente año tras año en la era Petro. En el 2023 aumentó un 16,3%, en el 2024 un 12,01%, y ambos aumentos se han dado muy por encima del índice de precios al consumidor, cosa que da mucha más capacidad de acción a las EPS para temas de adquisición y de trabajo. Y en cambio antes, hay que saberlo también, en diferentes años el aumento del presupuesto ni siquiera estaba por encima de ese índice. Ah, sí, claro, pero ahí sí nadie reclamaba, porque les dejaban robar sin problema. Tanta plata que se les está dando, ¿dónde se la están metiendo para no cumplir con sus funciones básicas en el sistema de salud? Y es tan grande el problema que solamente escuchen, por ejemplo, por qué hay algunos medicamentos que son 2 veces más caros en Colombia de lo que pueden costar en laboratorios extranjeros. Le entregaron a un oligopolio, con lo malo que eso es en la teoría económica, porque el oligopolio pone el precio de cartel de los medicamentos, eso es ABC de la economía, pero el Congreso, no digo el Congreso, el gobierno de Duque concentró entonces en un oligopolio de unas personas cuyos nombres deben saberse públicamente, todo el manejo de los medicamentos en Colombia. Y entonces los tipos lo que llegaron, como buenos negociantes que son, es a usar su oligopolio para subirle el precio de los medicamentos, que es lo que hace todo monopolio, porque se juntan. Y es 2 veces más caro un medicamento en Colombia que lo que cuesta en el laboratorio, sea nacional, sea extranjero. Entonces aquí sale la noticia del 2022, yo no era, 21 de julio de 2022, ojo, yo ya era elegido presidente. Mire la marraña que han hecho. El 21 de julio, presidente. La marranada que han hecho. Entonces el 21 de julio, yo ya soy elegido presidente, pero no soy presidente aún porque es el 7 de agosto. O sea, 8 y 7, 15 días antes, este señor Duque le adjudica un enorme contrato billonario,
millonario de medicamentos, creo que los de la policía, creo que los siguen teniendo, o el Ministerio de Defensa, creo que los siguen teniendo, ¿cierto? Y entonces todos los medicamentos que van a la policía y que paga el Estado valen el doble de lo que cuesta. ¿Y a quiénes? A dos empresas y a los char, dice este periódico, que es la W Radio, para que no me vayan a echar mentiras a mí. Y es el 21 de julio del 2022. ¿Qué es eso? El pago de un favor con unas ganancias excepcionales que le va entregando las medicinas que van a los pacientes de Colombia a un monopolio privado de la medicina que está prohibido por la Constitución. Y cielo, usted como superintendente tiene que entrar con toda la fuerza de la ley, que la ley es débil, porque los congresistas la han hecho débil, no todos, los que reciben la plata de las EPS para sus campañas electorales. 15 días antes de que se acabara el gobierno de Iván Duque, él mismo fue quien firmó contratos billonarios con empresas que mercantilizan la salud en Colombia, en una forma de enriquecerlas lo más que pudieran antes de que llegara el gobierno de Gustavo Petro, y de la misma forma para amarrar al gobierno de Gustavo Petro, porque sabían que en algún momento nos íbamos a dar cuenta de los gigantescos sobrecostos e irregularidades de los que viven y de los que siempre han disfrutado impune y cómodamente, hasta apenas hoy que por fin se les incomoda. Ese acto del anterior gobierno sirve como máximo ejemplo, como una muestra más de cómo hay unas empresas que han hecho de la salud en Colombia uno de los más grandes negocios de corrupción, y son esas mismas las que hoy siguen haciéndole sabotaje al sistema para, de la mano de los medios, intentar demostrar falsamente que todo es culpa de Petro y que la salud antes era una maravilla y ahora no, sabiendo que la crisis es antiquísima y se ha mantenido porque les ha servido para llenar sus bolsillos de plata y luego seguir financiando las campañas de los políticos para que el ciclo se les repita. Aquí precisamente un recorrido reciente de lo que es esta crisis. Estos videos fueron mostrados en el Consejo de Ministros y a pesar de que provienen de cubrimientos de medios tradicionales de comunicación, son ahora ellos quienes quisieran ocultarlos. Este primero es del 2016. Señor, ¿cuánto lleva esperando la entrega de sus medicamentos? Por ahí de las 2:30. ¿De la tarde? Sí, señora. Señor, ¿usted cuánto lleva esperando sus medicamentos? 3 horas. ¿3 horas? ¿Y usted? Yo tengo un problema, que cada vez que vengo a reclamar esta droga dice que no hay. Este otro es del 2018. 215.800 quejas recibió la Superintendencia de Salud el último año por problemas con las EPS. Pese a que las quejas aún de los usuarios no reciben una pronta solución, pues obviamente hay mucha, por lo menos, preocupación por parte de las autoridades. Este otro video también es del 2018 y la pregunta es, ¿será que también era culpa de Gustavo Petro? Y no paran las quejas de los pacientes de la EPS Capital Salud por la demora en la entrega de los medicamentos y las deficiencias en la atención de enfermedades graves. Paola Bermúdez se enteró de otros casos. ¿Qué está sucediendo, Paola? Mire, Juan Diego, las quejas de los usuarios son múltiples. Ellos aseguran que decenas de personas deben hacer largas filas, además que deben estar desde tempranas horas de la madrugada para recibir un turno. Igualmente que deben esperar en condiciones inhumanas esa entrega de los medicamentos. Y lo peor, que muchas veces pierden el tiempo porque después de esperar largas horas no les pueden despachar su fórmula porque les aseguran que no hay existencia de los medicamentos. Este es del 2020. Año en el que se vieron atroces casos de corrupción de las EPS con dinero público. Después de 2 horas de camino hasta el casco urbano de Caldas y media hora en colectivo para llegar a Envigado, Evelio de Jesús llegó a reclamar medicamentos para él y su esposa en la farmacia de su EPS. Me toca hacer esta cola para poder que entreguen esa droga. Y mira la hora que es y llevo aquí desde más de 3 horas acá esperando para eso y vea cómo estamos. Aunque le ofrecieron la posibilidad de llevárselos hasta su residencia, al conocer dónde era, el ofrecimiento se cayó. Y así podríamos quedarnos toda una vida mostrando videos. Desde el nacimiento de las EPS ya sabemos han sido liquidadas 117 en total. Solo en el gobierno de Duque se liquidaron 11 y en el de Pastrana hasta 77. En el gobierno de Petro se han liquidado 4, aún con el gran aumento de recursos que se le ha dado a la salud y a las EPS. Como ya mencioné en este video, para que pudieran trabajar tranquilas y entregar resultados, cosa que no han hecho. Ahí es cuando en medio de todo este escenario de porquería
tontería. No solo entra en juego la necesidad imperante de realizar una reforma a la salud, sino de exigirle a familias como la Vargalleras que respondan por lo que han hecho. Ahí es cuando más les duele el trabajo que han realizado personas como Gustavo Petro. La nueva EPS es el viejo Instituto de Seguros Sociales, pero que privatizaron y cuya junta directiva empezó a ser dirigida o integraba el hermano de Germán Vargalleras. Entonces la corrupción se transformó en otra corrupción, porque ¿qué encontramos en la nueva EPS cuando la intervenimos? El desastre, 5 billones de pesos que esa EPS privada en manos de el hermano de Vargalleras debía pagarle a clínicas y hospitales y no le pagó. Pero sí sabemos que mientras habían anticipos de pago a empresas de farmacéuticas y a clínicas y privadas, y entonces unas eran castigadas y otras premiadas. ¿Por qué había unas premiadas? ¿A quién pertenecían? ¿Qué a cambio se entregaba? ¿Y por qué entonces nos dejaron al Estado que no vamos a pagar nosotros? Esa es una decisión que tenemos que tomar, pero nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, y si no se liquidan, que es lo que la norma dice, se venden sus patrimonios y se entregan a sus deudores. Esa es la liquidación. Nosotros aquí lo que estamos intentando es salvar EPS. Lo único que les hemos dicho es dejen de ser intermediarias financieras, porque no sirve, y pasen a ser gestores a los cuales les pagamos por su servicio, que ya es diferente a manejar la plata del Estado. Entonces nos han metido la puñalada trapera. En vez de aceptar el acuerdo que en mi mesa de gobierno aceptaron, entonces se han dedicado a ver cómo se construye una campaña mediática para tumbar el proyecto de ley que les permite dar ese paso. Luego se van a acabar, porque eso de estar pidiendo plata al Estado, fíjense ustedes, ¿y acaso no estamos con déficit fiscal? ¿Y acaso no estamos pagándole a la deuda de Duque, que no es la nuestra, que ha aumentado así? Y prácticamente lo que nos obliga es a recortar el gasto del presupuesto o a aplazar lo que es lo que yo he hecho, pero porque toca pagarle la deuda a Duque, y entonces en la prensa dicen paguen la deuda del sistema de salud. ¿Cuál deuda? Si es la deuda de unos privados de EPS que manejaron dinero público y no le pagaron a los hospitales ni a las gestores financieras, porque estas vendían al doble el precio de los alimentos, no es deuda nuestra. De los medicamentos. Y nosotros no tenemos por qué pagarla. Que la paguen ellos, y si no pueden, se liquida las EPS, como ordena la ley para una empresa que es una intermediaria financiera. Y es que lastimosamente el sistema de salud desde sus propios inicios demostró ser propicio al fraude. Demostró que daba todas las garantías no para el acceso al derecho, sino para que se robaran la plata pública de manera impune. Por eso vemos como casos similares al de hoy se llevaban a cabo, oiga, en el año 2000. Desde el 23 de enero de inicios de este siglo ya había grandes denuncias de fraudes, de robos, de estafas, de corrupción con nuestra plata pública de la salud. 19 EPS realizaban cobros múltiples para un solo paciente. Cobraban varias veces por la misma persona, y esos cobros los hacían a través de la UPC, que como decía es el dinero anual que el gobierno le da a las EPS por cada uno de sus afiliados. Desde hace más de 25 años estamos viendo la catástrofe que esto significa para nuestros recursos, y entonces, ¿cómo hoy se van a negar a reformarlo? El sistema actual es insostenible, porque se roban el dinero, y se lo roban a partir de la construcción de un sistema de salud, porque se sustenta no en el derecho universal a la salud que tiene todo ser humano, sino en un sistema de aseguramiento financiero, como si la gente fueran carros, ¿cierto? Uno asegura los carros, uno asegura la casa si es de uno.
En últimas, el gobierno no busca acabar con la propiedad privada ni con las EPS, como el presidente mismo lo dice. Al contrario, desde la reforma a la salud se les incluyó y se les busca proteger, pero desde una nueva figura que también proteja al sistema. Y sobre todo, lo más importante, que abrigue en serio al paciente, para que las EPS no se sigan enriqueciendo mientras la gente muere porque le niegan el acceso al derecho. ¿Cómo es posible que hasta las EPS estaban poniendo a las personas que les hacían las interventorías? Este tipo de cosas no pueden seguir aceptándose en Colombia, Dios mío. Hoy el poder la tienen las EPS. No, en lo que hemos hecho, no hemos hecho la reforma a la salud, porque es una ley. Pero como las EPS tienen aún hoy el poder, las intervenidas habían nombrado unos interventores que le hacían caso a los viejos dueños. No hubo cambio. Eso es lo que hacen siempre. Entonces cambia el ordeñador de la EPS, no cambia la lógica de la EPS. Y entonces están haciendo esa diablura con este gobierno. ¿Quiénes pusieron esos interventores? No fue el presidente. No fue el presidente, porque el presidente dio una orden taxativa de que las EPS no se entregan ni a la politiquería ni a los negociantes, porque aquí hay una interferencia política en este gobierno. Nosotros estamos bajo las reglas de la Constitución, pero aquí están viendo el pueblo cómo un gobierno empieza a ser cercado por los poderes, pues llamémoslos así, burgueses del gran capital, que en buena parte son intereses criminales de corruptos. Hay un poder, un régimen de corrupción que no obedece a la Constitución de Colombia, pero sí maneja buena parte del Estado colombiano. No hay otra forma de llamar lo que está ocurriendo hoy con los medios tradicionales y el sistema de salud colombiano que terrorismo mediático. Han puesto sobre la mesa todas sus herramientas para crear una realidad ficticia en la mente de las personas y crean que la salud siempre ha funcionado de maravilla y que se está arruinando es por culpa del gobierno Petro, cuando, ay Dios mío, esta afirmación no puede ser más infame. Las pruebas también están sobre la mesa y es tan evidente que son ellos los que están mintiendo que solamente basta con coger un video de un cubrimiento que hicieron hace 10, 15, 20 años para darse cuenta de que ellos mismos se contradicen, porque antes mostraban la constante crisis del sistema de salud, que desde sus inicios ha tenido grandes casos de corrupción, y en contraste, mientras algunos se enriquecen capitalizando y mercantilizando la salud, otros se mueren haciendo filas esperando sus medicamentos. No es de hoy, viene desde inicios del siglo XXI. Yo confío en que el pueblo no permitirá que lo engañen. Es suficiente mirar tan poco para entender tan bastante y no dejar que simplemente los medios tradicionales se sigan burlando en su cara. Recuerden dejar su opinión en un comentario. Ya saben que yo soy Hernán Muriel y que les agradezco mucho su apoyo constante a la comunicación alternativa y a Cofradía para el Cambio.